Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Chiquillos, bueno, antes que todo espero que hayan tenido una muy buena semana, unos muy buenos días de descanso eh, con estas vacaciones, eh, pausa pedagógica, eh, varios nombres le pusieron a estos días, pero bueno, finalmente son días de descanso, días para poder retomar energía a las actividades que estábamos realizando, eh, eh, a las actividades pedagógicas que estábamos realizando. ¿Ya? Así que, bueno, espero que se encuentren todos muy bien. En primer lugar sobre la evaluación que está en curso de la unidad número 2. La evaluación tiene fecha de entrega el día de hoy. Tenía fecha de entrega el día de ayer. ¿Ya? Yo por un tema de esta semana de vacaciones y porque tuve ahí un problema con la misma evaluación que no la había dejado abierta para que ustedes la pudieran modificar. Entonces no se permitía la edición y ustedes no la podían ver. Voy a dejarla abierta hasta el día de mañana. ¿Ya? Voy a dejarla abierta hasta el día de mañana. O quizá a más tardar el día viernes, ¿ya? A más tardar el día viernes, ¿ya? Para que aquellas personas que aún no hacen la evaluación la hagan, ¿ya? Entonces la evaluación de la unidad 2 va a quedar abierta hasta mañana, o ya dejémoslo seguro hasta el día viernes abierta, ¿ya? Eh, para que las personas que no la han hecho la hagan, ¿ya? Esta niña no está acá. No, desde acá. Ya. ¿Ya? Sí, quedó claro, está claro, sí, sí. ¿Eh? Está claro eso, que va a quedar abierta la evaluación hasta el día de mañana, sí. Gracias, Matías, por su dedito para arriba. Sí, Bueno, gracias, Nicolás. Veamos qué pasó acá. Eh, ya, los últimos que se están agregando. Ya. Entonces, como les decía, la evaluación va a quedar abierta hasta el día viernes, ¿ya? Chiquillos, para que hagan la evaluación. ¿Ya? Eso es la evaluación de la unidad 2, ¿ya? La evaluación de la unidad 1, se subieron los resultados de la evaluación de la unidad 1, se subieron a Classroom en un documento en PDF, ¿ya? Se subió ese resultado en un documento PDF con el porcentaje de logro que obtuvo cada uno y cuál es el nivel de desempeño al que corresponde ese porcentaje de logro,
¿ya? Además, se envió, o envié en realidad, no se envió, se envié, se envié, envié a cada uno de ustedes, le envié al correo que ustedes registraron al momento de hacer la evaluación, les envié el resultado de la evaluación con su puntaje a cada uno, ¿ya? Eso espero que lo hayan podido revisar, ¿ya? Eh, sí, está todo claro con el tema de las evaluaciones, o hay alguien que todavía tenga alguna duda. Ah, por último, antes de que me hagan cualquier pregunta, recuerden que no importa si Classroom les dice que la tarea no ha sido entregada, no se preocupe por eso, ¿ya? No se preocupen por eso. Usted al momento de hacer la evaluación y poner enviar, ahí la evaluación me llega a mí. Así que no se preocupe por si Classroom le sigue considerando que la tarea no ha sido entregada. Como pudieron ver en el archivo que subí y en el reporte que finalmente les envié a ustedes, a cada uno de ustedes, les llega el resultado al correo que ustedes ingresan. Por eso es importante que ustedes ingresen un correo válido y un correo donde ustedes puedan recibir el puntaje finalmente de la prueba, porque si no me ponen un correo real, eh, no les puedo hacer llegar el resultado de la prueba, ¿ya? Eso, ahora sí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el tema de las evaluaciones? Hable ahora o calle para siempre. ¿Está todo claro entonces? Sí. ¿Sí? Ya. Gracias, Nicolás. Dedito para arriba si está todo claro, ¿sí? Gracias, Isidora. Gracias, Vicente. Matías, Ángel, Mateo, Paulina, Vicente, estamos estupendo. Gracias, Ángel. Ok, chiquillos. Vamos entonces a retomar desde donde habíamos quedado en la clase anterior. De todos modos, voy a hacer una pasada rápida para, para ponernos al día, para que nos podamos enchufar un poquito. Obviamente, entendiendo, asumiendo que fueron una semana donde probablemente estuvieron todos, la mayoría, bastante desenchufados de todo esto. Así que vamos a retomar algunos aspectos. Esto lo voy a esconder, sí. ¿Ya? Hablamos del absolutismo y el antiguo régimen, básicamente del antiguo régimen, donde dijimos que el antiguo régimen correspondía a las características eh, del mundo europeo eh, antes del desarrollo de la revolución industrial. Por eso es que se utilizaba por parte de los revolucionarios franceses este término del antiguo régimen, mencionando de manera despectiva, hablando mal de las condiciones que habían antes del proceso de la Revolución Francesa. Dijimos que básicamente el antiguo régimen tenía cuatro características. Eh, una demografía antigua, una economía de base agraria, una estructura social estamental y una forma de gobierno absolutista. Dijimos que la demografía antigua se caracterizaba por tener altos niveles de mortalidad y altos niveles de natalidad, lo que hacía que el crecimiento de la población, el crecimiento vegetativo fuera bastante bajo, bastante escaso, ¿ya? Y además que habían altos niveles de mortalidad de tipo catastrófico y asociado directamente a la mortalidad infantil. ¿Ya? Había por lo tanto un frágil equilibrio entre la población y los recursos, debido a que la población estaba bastante expuesta a las condiciones de las cosechas, por ejemplo. Es decir, si en un año habían habido malas cosechas, probablemente esa población de ese periodo lo iba a resentir bastante. Por lo tanto, esta población está bastante expuesta a las hambrunas y a epidemias.
Sin embargo, esto comenzó a cambiar hacia mediados del siglo XVIII, donde en algunas zonas de Inglaterra y de Francia comenzó a haber un excedente de la producción de alimentos, y esto llevó a un pequeño crecimiento de la población, pero esta población no crece porque nace más gente, y lo he repetido en varias ocasiones. La población no crece porque nace más personas, sino que la población crece porque comienzan a morir menos personas. ¿Ya? Comienza a disminuir la mortalidad, por lo tanto, eso va a permitir eso va a permitir que, eso va a permitir entonces que se produzca un aumento de la población. No va a ser un aumento muy notorio, pero sí se va a producir. ¿Ya? Eh, no va a ser un momento donde hoy que ha crecido la población, no, pero sí va a haber un crecimiento importante de esta población. ¿Ya? Eh, Además está el desarrollo de la medicina. El día de ayer conversábamos acá, y decíamos eh, que en realidad parte importante del tema este del COVID y todo, era porque salimos pillados de que éramos bastante cochinos, po. ¿Ah? Eh, Eso conversaba, pensaba yo ayer, que en realidad somos bastante, éramos o somos bastante cochinos, po. Entonces, imagínate, lo primero que nos recomendaron fue lavarnos las manos. O sea, imagínate qué tan escaso y qué tan poco era el hábito que teníamos de limpieza, de lavarnos las manos cuando llegábamos desde el exterior, por ejemplo. Eh, entonces, y de lavarse de buena forma, no remojárselas con un poquito de agua, sino que lavarse las manos, aplicarse un jabón, aplicarse un alcohol gel. Entonces, eh, en esta época ocurrió lo mismo. La medicina también mejoró solamente por el hecho de que los doctores empezaron a lavar las manos. Y eso obviamente involucró mejoras importantes en la medicina. Otro factor que se vio facilitado por el desarrollo de este crecimiento de la población fue el aumento de la demanda de alimentos y de manufactura, que sumado a la mayor disponibilidad de mano de obra, permitió el desarrollo del fenómeno de la revolución industrial. Cuanto a las características económicas, tres cuartas partes de la población activa estaban ocupadas en actividades agrícolas y ganaderas, es decir, tres cuartos, un 75% de la población estaba dedicada a actividades de este tipo. Por lo tanto, la posesión de tierra era muy importante y era lo que determinaba la riqueza de las personas. Por eso nosotros la llamamos la fisiocracia, cuando la fuente de la riqueza es la posesión de tierras, ¿ya? Que en este caso era lo más importante, era tener tierras. ¿Ya? El sistema de industria de la producción era de tipo artesanal, y en esta producción artesanal era una producción artesanal todavía con características muy medievales, donde se organizaban y tenían rasgos gremiales, donde eran los gremios los que era esta forma de organizar a los distintos grupos de artesanos, definían cuánto se producía, el valor de los productos que se producían, entre otros. A nivel internacional no había mucho intercambio, no había mucho comercio, no había mucho comercio en general. Sin embargo, el comercio más significativo era el comercio a larga distancia. Europa acaba de descubrir América, acaba de descubrir nuevos territorios, no solamente en América, sino también en Asia, en África. Entonces, el mundo es distinto. Por lo tanto, el interés de estos productores o de estos comerciantes no es vender en el mercado local de una localidad inglesa, no, no le interesa. Lo que le interesa es tener relaciones comerciales con América, con Asia, la ruta de la seda. eh, Ese es el mercado que le interesa al comerciante inglés o al comerciante europeo de esta época. Pero va a haber
va a ser bastante escaso. ¿Por qué? Porque reporta bastante costo. ¿Ah? Hay que tener barco, hay que tener gente que trabaje en esto, que tenga los conocimientos de navegación. No es tampoco, no, si yo sigo la misma ruta que hizo Colón y la hago, no. Sino que hay que conocer las rutas para saber cuáles son los lugares donde hay mayores problemas y cuáles no. El desarrollo urbano fue un desarrollo bastante escaso, donde hacia el siglo XVIII son muy escasas las ciudades con más de 50.000 habitantes. Solo en algunas zonas de Inglaterra comienza una importante migración desde el campo hacia la ciudad, lo que va a ir aumentando la población y obviamente las características de estas ciudades. Y esto favoreció el proceso del urbanismo, es decir, las condiciones que van a ser distintas a la ciudad del campo. Esto tiene que ver con la disponibilidad de agua, tiene que ver con las características de las viviendas, entre otros. La cantidad de gente que vive en las viviendas, por ejemplo, también va a ser significativo. Veamos. Mm, eh, ya pasé la lista, Vicente, por si acaso. Ya. La estructura de la propiedad todavía tiene características feudales, donde el señor feudal o el señor, en definitiva, es el dueño de la tierra y para el cual trabajan campesinos eh, todavía de manera importante en estas tierras. ¿Ya? Y la característica del sistema feudal era que el siervo o el campesino estaba relacionado casi directamente con la tierra, había una relación de dependencia del campesino con la tierra, por lo tanto, romper con esa tradición todavía ha sido bastante difícil en el contexto europeo del antiguo régimen, ¿ya? Y más aún si la fuente de riqueza era la tierra. ¿Ya? Todo esto también determinaba finalmente cómo se organizaba la sociedad en el antiguo régimen. Y dijimos que la organización social era una organización de tipo estamental, es decir, la sociedad se organizaba en niveles, ¿ya? Dijimos que llamados estamentos, que los estamentos, un ejemplo, un sinónimo de estamento era un peldaño de una escalera es un estamento. Entonces, estos estamentos o estos peldaños determinaban una estructura eh, hacia arriba de la sociedad, siempre se representaba con la idea de la pirámide. ¿Por qué? Porque la base, en este caso de los campesinos, era una base mucho más numerosa que aquellos que se encontraban en la parte superior de la pirámide, que eran miembros de la nobleza y miembros de la familia real. ¿Ya? Eh, la principal característica de los estamentos es que son grupos impermeables, es decir, no se puede pasar de un estamento a otro. ¿Ya? No se puede pasar de un estamento a otro. Yo puedo ser noble, pero a pesar de que sea el noble más pobre de la faz de la tierra, no voy a ser campesino, no voy a ser campesino. ¿Ya? Eso nunca. ¿Ya? Soy un noble pobre, pero no campesino. ¿Ya? O al revés, puedo ser un burgués, por ejemplo, el burgués más rico de la ciudad, el burgués más rico del reino, pero no dejo de ser burgués. Soy un burgués rico, pero no dejo de ser burgués. ¿Ya? Eh, entonces, si yo nazco campesino, muero campesino. Eh, ¿Existe la posibilidad de que estas personas pertenezcan a otro estamento? Sí, sí, existe. Es muy raro que hubiera ocurrido, pero ocurrieron casos. Hubo casos donde ocurrió este movimiento de personas entre estamentos, pero era muy raro. ¿Por qué? Porque
la base, y esto lo voy a marcar acá, la base de la sociedad estamental son o eran los privilegios. Por lo tanto, por lo tanto, si yo, rey, miembro de la nobleza, voy y nombro a un campesino, lo nombro noble, lo que estoy haciendo, estoy compartiendo lo que me hace distinto, que son los privilegios. Por lo tanto, eso va contra la naturaleza de este sistema. La gracia de los privilegios es que no se comparten. Por eso son privilegios. Cuando los privilegios se empiezan a compartir y ahora los privilegios son para todas las personas, y hablamos de un principio, por ejemplo, de igualdad, eso deja de ser un privilegio y pasa a ser un derecho. Y eso todavía nos faltan un par de siglos para que hablemos de eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Donde también hay movimiento entre estamentos es en el caso del clero. En el caso del clero. Y esto lo mencioné en clase, decía, mira, en el caso del clero, en el caso, sí, no, en el caso del clero va a ocurrir algo. El clero se divide en un alto clero, voy a tratar de escribir aquí, en un alto clero y en un bajo clero. ¿Ya? Las personas del alto clero generalmente son personas provenientes de otros estamentos, sobre todo otros estamentos privilegiados, principalmente de la nobleza. Los miembros de la nobleza van a ser aquellos miembros del clero que van a ser obispos, hasta papas van a ser miembros del alto clero. Y del bajo clero van a poder acceder a ellos miembros de la burguesía, del campesinado, entre otros. ¿Ya? Pero no deja de ser un grupo privilegiado, el clero. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es el privilegio? El privilegio es no pagar impuestos y vivir y beneficiarse del pago de impuestos de otros. Eso es finalmente el privilegio. ¿Ya? No pagar impuestos y beneficiarse de los impuestos que pagan otros. ¿Cuándo esto va a sufrir transformaciones? Cuando empezamos a hablar de una sociedad de clases sociales, como la que tenemos hoy día, donde no importa el origen de las personas, sino que cada persona puede ir moviéndose en distintas clases sociales y está determinado principalmente por los factores económicos. ¿Ya? O sea, yo puedo nacer muy pobre, pero si trabajo, estudio y gano los medios, puedo entrar a otro nivel social, a otro nivel socioeconómico. ¿Ya? El dinero finalmente hoy día permite eso. ¿Ya? También obviamente otro factor importante es la educación. ¿Ya? Y eso va a ser una gran diferencia con lo que ocurría con la sociedad estamental, donde la sociedad estamental no se movía, era rígida. ¿Ya? Eh, Finalmente, una representación de esto es esto que está acá. ¿Ya? Los privilegios, los grupos privilegiados eran estos dos grupos, marcarlo con rojo, la nobleza y el clero. La nobleza y el clero, donde la nobleza eran aquellos propietarios de tierra, no pagaban impuestos, tenían cargos públicos, tenían leyes y derechos especiales, y era un grupo heterogéneo. Ahí preguntaba yo qué era la palabra heterogénea, que es variado, ¿ya? Eso es heterogéneo. Homogéneo es similar, parecido. ¿Ya? En este caso, ¿por qué decimos que era un grupo heterogéneo? Porque como les decía anteriormente, habían nobles muy ricos, así como habían nobles muy pobres. Eso hacía que fuera un grupo heterogéneo. Todos formaban parte y eran parte en general de la nobleza. Sin embargo,
Sin embargo, habían pobres y ricos dentro de este grupo o dentro de este estamento. En el caso del clero pasaba algo similar. Habían curitas de iglesia, de capilla, habían ¿cómo se llama esto? Monjes que eran muy pobres, ¿ya? Y así como habían sacerdotes, miembros del clero muy ricos, y que eran los obispos, el papa, entre otros. ¿Ya? Y luego estaban los grupos no privilegiados, luego estaban los miembros de del grupo no privilegiado, donde estaba, por ejemplo, la burguesía, que eran propietarios de negocio y de tierra, ¿ya? Eh, Ojo que la burguesía, como les decía, pueden ser mucho más ricos incluso que los nobles, pero aún así no dejaban de ser miembros de la burguesía. Se me perdió el mouse. ¿Ya? Estaban estaban los miembros del grupo de los artesanos que se organizaban en gremios, los que se encargaban de la producción, estaban los grupos marginales como mendigos, todavía quedaban por ahí algunos esclavos, y estaban los campesinos que eran la gran mayoría de este grupo de los no privilegiados, o también conocido como el Estado llano o el tercer estamento o el tercer estado. ¿Ya? Todos esos son sinónimos del grupo de los no privilegiados. Ahí habíamos quedado antes de irnos a la pausa de esta semana. Me cansé. Voy a tomar un pequeño respiro para continuar. Ya, listo. Un gobierno de tipo absolutista. Ya algo hemos mencionado sobre la forma de gobierno, ya algo hemos mencionado sobre la forma de gobierno en el antiguo régimen, así que esto lo vamos a revisar en este sentido. El gobierno absolutista estaba fundamentado ideológicamente en la siguiente fórmula: la monarquía de derecho divino. ¿Qué quiere decir una monarquía de derecho divino? Que solamente el rey estaba, solamente Dios estaba sobre el rey. Si nosotros quisiéramos hacer una estructura, del poder, por decirlo de alguna forma, esto funcionaría de la siguiente manera. En la parte superior estaba Dios, quien le entrega el poder, Dios le entrega el poder al rey, perdón, mientras. Así pues estoy. No me equivoqué. Dios le entrega el poder al rey para gobernar al pueblo. ¿Ya? Voy a poner otra flecha acá. Le entrega el poder al rey para gobernar al pueblo. Está bien. ¿Ya? Entonces, el rey, por lo tanto, el rey no tiene limitaciones terrenales. ¿Quién le va a reclamar al rey? Nadie le puede reclamar al rey. Solo Dios le puede reclamar al rey. Por lo tanto, el rey solo es responsable de sus actos, de su gobierno, de lo que hace o lo que deja de hacer frente a Dios. Nadie más. El principal responsable de esta idea de este funcionamiento del poder fue este señor que está acá, el señor de apellido Bossuet, quien fue uno de los más importantes exponentes de la idea de la monarquía del derecho divino. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron por parte de los reyes absolutistas? Primero, el Consejo de Ministros, ¿ya? Es decir, primero para que el rey pueda ejercer un poder absoluto, tiene que rodearse de gente de confianza que le ayude a gobernar. Puede gobernar solo,
pero de alguna forma tiene que establecer y hacer que su poder sea real y sea amplio para todos los niveles de la sociedad. Por lo tanto, por lo tanto, cuando nosotros hablamos del rey absolutista, también tiene que ver con un consejo de ministros importante. Obviamente también está el poder y está el poder también militar, ¿ya? Y en esta relación tiene mucho que ver, por ejemplo, el ejército. Mucho tiene que ver acá el ejército. Y también tiene mucho que ver la burocracia y la diplomacia. Es decir, eh, si yo, rey, probablemente la gente no me va a hacer caso porque sí. Hola, hazme caso porque soy el rey. ¿Por qué? ¿Ya? Esto muchas veces no es tan natural el que la gente obedezca, por lo tanto hay que hacerlo obedecer. Y para eso entonces también tiene importancia el rol de los ejércitos en esto. ¿Ya? Y obviamente también tiene mucho que ver la burocracia, el sistema administrativo, el cobro de impuestos, por ejemplo, también tiene mucho que ver, y la diplomacia, es decir, las relaciones con otros estados fuera del estado propio en otros territorios. ¿Ya? Obviamente, esto no es solamente, no estamos hablando no vamos a hablar solamente de Francia, por ejemplo, sino que vamos a hablar de muchos países muchos estados que van a funcionar con el gobierno absolutista y van a tener relaciones entre ellos, entre reinos absolutistas, entre estados absolutistas, que los va a formar verdaderas alianzas entre estados absolutistas en esta época. ¿Ya? Eh, sin embargo, hubo, hubo algunos niveles de resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad en estos estados donde eh, no, no, a ver, el poder lo ejercía el rey, sí, no lo vamos a discutir. Sin embargo, eh, recuerden que el proceso de fortalecimiento de las monarquías fue un proceso lento, ¿ya? Que tuvo que ver con la alianza con la burguesía, que tuvo que ver con la derrota de los señores feudales. Recuerden que esto empezamos donde estaban todos estos reinos divididos en feudos. Bueno, el rey lo que hizo fue unificar todo eso y volverse el rey y el líder más poderoso. Pero ¿qué pasó? Que estos tipos que vieron cómo se disminuía su poder, los señores feudales, se resistieron a que el rey fuera tan poderoso y que le quitara tantos privilegios a ellos. ¿Ya? Entonces, los reyes buscaron justificar el poder que tenían sobre toda la sociedad en lo que nosotros vamos a llamar el despotismo ilustrado. Es decir, el despotismo quiere decir, es casi sinónimo del absolutismo. El despotismo es como hacer lo que quiera, ¿ya? Ilustrado, es decir, está justificado por un fundamento teórico, ¿ya? Donde los reyes van a buscar destruir esta posición y atraer a otros sectores sociales. El pueblo, el campesinado, entonces, al ver que el señor feudal que lo ha oprimido, que se ha aprovechado de su trabajo durante siglos, eh, va a ver cómo este rey va a hacer todo lo contrario, va a ser un rey súper déspota y súper violento y todo lo que quiera. Probablemente sí, porque hace lo que quiere, por eso es la gracia del absolutismo, hace lo que quiere el rey. Sin embargo, va a ver cómo este rey poderoso le va a ir quitando poder al tipo que lo oprimía, por lo tanto, la simpatía del pueblo, del campesinado sobre todo, se va a ir hacia el rey. Y la gente va a simpatizar con el rey, ¿por qué? Porque le está quitando poder como al malo de la película. No saben que el rey va a ser más malo que todos los otros, pero en este momento se van a aliar con este enemigo en común que tienen frente a los señores feudales, ¿ya? Eh,
Y finalmente llegamos al paradigma, es decir, el ejemplo, el modelo de la monarquía absoluta, que fue el rey Luis XIV de Francia. Como pueden ver ahí este cuadro, eh, el rey Luis XIV, el llamado Rey Sol, y que decía que el Estado era él, todo giraba en torno a él. Y ese nivel de poder que se manifiesta en esa imagen es súper potente. ¿Ya? Claro, a lo mejor hoy día nosotros podemos colocar algunos elementos que, como cuestiones que no corresponden mucho a esta época, el uso de panties, por ejemplo, eh, pero eso para esta época era una cuestión, eh, eh, ¿cómo decirlo? Era lo más top, era usar panty, o sea, no mostrar la piel, era una cuestión que solamente algunos se podían dar ese lujo, y en este caso obviamente era el rey. ¿Ya? El tipo ahí lo que está diciendo es que tiene el poder absoluto sobre todo el mundo, no solamente sobre Francia. ¿Ya? Pero hoy vamos a andar un poquito más en la siguiente hora. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultas. Hable ahora o calle para siempre. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro, claro, claro? Bueno, si se le ocurre alguna duda, si tienen dudas, por favor, en la siguiente hora me la hacen y ahí lo podemos seguir discutiendo. ¿Ya? Bien, chiquillos, yo quedo hasta acá. Nos vemos en unos 15, 20 minutos más, así que estén bien, tomen desayuno, despéjense y nos vemos en un ratito más. ¿Ya? Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.